El liberalismo es una filosofía política minimalista, es decir, no pretende pontificar sobre todos los aspectos de la vida de una sociedad, no es una filosofía de la buena vida, no es una filosofía sobre cómo ser feliz, no es una filosofía sobre cómo realizarte o cómo triunfar vitalmente, es una filosofía política minimalista que reflexiona y postula principios o reglas muy generales de justicia, es decir, de los derechos y obligaciones dentro de una comunidad, con el propósito de garantizar o posibilitar la coexistencia pacífica entre los individuos que conforman esa comunidad a la hora de perseguir sus propios fines. Esa es la idea general del liberalismo. Una filosofía minimalista busca los mínimos necesarios, los mínimos jurídicos necesarios para que los individuos que conforman una comunidad puedan desarrollar sus propias agendas vitales, puedan desarrollar sus propios proyectos vitales, coexistiendo con otros que también quieren desarrollar sus propias agendas vitales y que pueden o podrían ser incompatibles unas con otras. ¿Cómo llegamos a compatibilizar esos proyectos que a priori podrían ser incompatibles y que por tanto a priori no podemos decantarnos por ninguno de ellos y hay que permitir, o habría que permitir idealmente, que ambos tengan posibilidades de desplegarse, ¿no? Entonces, el liberalismo, por tanto, son principios o reglas o metarreglas sobre cómo debe estructurarse jurídicamente la sociedad. Y en este sentido, diría que hay tres grupos de reglas dentro del liberalismo. El primero es sobre el ámbito y las condiciones de aplicación de las propias reglas, es decir, a quién se le aplican las reglas y cómo se le aplican las reglas. El primer principio liberal es el individualismo. Los individuos son sujetos de derecho. Es decir, el sujeto de derecho, el sujeto al que le vamos a atribuir derechos y que no va a ser, por tanto, un objeto de derecho ajeno, sino que va a ser el titular de la soberanía jurídica dentro de una sociedad, es el individuo. No es ni el grupo, no es ni el Estado, no es ni el medio ambiente, el ecosistema, no es ni la raza, es el individuo. El individuo como ente, como sujeto que actúa para perseguir deliberadamente unos fines y, por tanto, estamos viendo al individuo como un ser que se va, en cierta medida, autoconstruyendo a partir de los proyectos que decide emprender a lo largo de su vida. Por tanto, primer principio, ya digo, individualismo, soberanía del individuo frente a todas las otras realidades o estructuras que puedan existir o que podrían ser titulares de esa soberanía. Por tanto, el foco, el ámbito de preocupación es la persona. Segunda regla sobre el ámbito y las condiciones de aplicación, igualdad. Fijaos que, de momento, el liberalismo, que es una filosofía que, como veremos, defiende y promulga la libertad, en los dos primeros principios todavía no ha hablado de libertad. He hablado de individuo e igualdad entre individuos. ¿La igualdad en qué sentido? Igualdad jurídica. Algunos hablan de igualdad moral. Igualdad jurídica, igualdad de derechos. Todos los individuos poseen los mismos derechos. Es decir, no estamos desarrollando una filosofía política sobre los derechos de un grupo humano en particular, sino de todos los seres humanos, en términos exactamente igualitarios. Y creo que la igualdad es un valor que, como luego veremos, se han terminado apropiando otras filosofías políticas que quieren llevar esa igualdad mucho más allá que la igualdad minimalista que defiende el liberalismo, porque es una filosofía minimalista, mínimamente invasiva, que es la igualdad jurídica. Y ya digo, es un valor absolutamente incardinado en la tradición liberal. Por ejemplo, Hayek dice: la lucha por la igualdad formal y contra toda discriminación basada en el origen social, la nacionalidad, la raza, el credo, el sexo, etcétera, sigue siendo una de las características más importantes de la tradición liberal. O Mises
El pensamiento liberal siempre se ha preocupado por el conjunto de la humanidad y no por sus partes. El liberalismo no se detiene en grupos limitados, no termina en la frontera de la aldea, de la provincia, de la nación o del continente. Su pensamiento es cosmopolita y ecuménico, toma en consideración a todos los hombres y al mundo entero. En este sentido, el liberalismo es humanismo y el liberal es un ciudadano del mundo, un cosmopolita. Cosmopolita en el sentido de todas las personas, independientemente de su origen, raza, sexo, orientación sexual, tienen los mismos derechos, más allá, por tanto, de fronteras políticas, de fronteras religiosas, de fronteras culturales. Individualismo e igualdad. Sujeto de derecho individuo, todos los individuos tienen los mismos derechos. ¿Pero qué derechos? Este sería el otro bloque sobre cuáles son los principios básicos del contenido de las reglas liberales. El primer principio básico, claro, es la libertad. El derecho fundamental de toda persona es la libertad. Libertad entendida como la capacidad o el derecho a desplegar tus propios planes de acción. Lo que pasa es que, claro, al desplegar tus propios planes de acción, esos planes de acción pueden colisionar con otros planes de acción. Como decía, hay planes de acción que pueden ser incompatibles, o un plan de acción puede requerir la cooperación con otro que a lo mejor, precisamente porque no quiere cooperar, vuelve tu plan de acción incompatible si él no coopera, o imposible si él no coopera. Entonces, ¿cómo se estructura la libertad? Se estructura permitiendo que cada cual despliegue su plan de acción sin violentar los planes de acción de otros. Es decir, precisamente porque todos los planes de acción merecen a priori una misma consideración jurídica o una misma protección jurídica, nadie puede pisotear el plan de acción de otro, porque si lo hiciera estaría imponiendo su plan de acción sobre el del otro y por tanto ese otro no tendría el mismo derecho a la libertad que el primero. Por tanto, para compatibilizar los planes, al menos desde una perspectiva, ya digo, general, cualquiera puede actuar siempre y cuando no impida la acción de los demás, siempre y cuando no pisotee la acción de los demás. Y aquí la idea de coexistencia, de coexistir, es clave. Es decir, uno puede decir, tú me pisoteas porque no me haces caso, pero para obligarte, si te obligo a que me hagas caso, soy yo el que te estoy pisoteando a ti. En cambio, si cada cual desarrollamos nuestros propios planes sin que ninguno interfiera sobre el del otro, nadie pisotea a nadie. Vivimos en realidades separadas, si lo queréis, y cada uno en esas realidades separadas es capaz de desplegar su proyecto. Por tanto, derecho fundamental del liberalismo, la libertad entendida en la tradición no liberal, con matices, claro, pero como un principio de no agresión. Es decir, nadie puede agredir a otro, nadie puede convertir a otro en su esclavo, en su siervo, nadie puede imponerse sobre el otro a la hora de darle órdenes o amenaza de utilizar la violencia en caso de que esas órdenes no sean cumplidas. Sin embargo, la libertad como principio general, como principio estructurador de la coexistencia entre las personas, como principio básico para permitir compatibilizar planes de acción heterogéneos y muchas veces contrapuestos, es insuficiente en un mundo donde los recursos son limitados y donde, por tanto, van a surgir conflictos inevitables sobre cómo compatibilizar esos planes. Es decir, no es posible en este mundo separar radicalmente a las personas y que cada uno emprenda un curso de acción en aislado frente a los demás si es que no hay posibilidad de convivir. Particularmente los conflictos se pueden dar en dos ámbitos. Uno, en el ámbito de los bienes materiales y otro en el ámbito de las personas o de las acciones deseadas. Por tanto, necesitamos otras reglas que, de alguna manera, desarrollen este principio de libertad, pero aplicado sobre objetos externos en los que pueda haber disputas. El primer principio que permite desarrollar este principio de libertad a la hora de dilucidar los conflictos o de resolver los conflictos que existen alrededor del mundo material es el principio o el derecho de propiedad. ¿Qué es el derecho de propiedad? Que cualquier persona puede incorporar cualquier bien dentro de sus planes de acción siempre que haya adquirido ese bien pacíficamente. ¿Cómo se adquieren los bienes pacíficamente?
Si los bienes no son de nadie, es decir, si los bienes no han estado previamente incorporados en ningún plan de acción, ni por tanto nadie los estaba utilizando y por tanto nadie los estaba empleando para satisfacer sus planes vitales, pues simplemente apropiándotelo sin por tanto sustraérselo a nadie. Una vez te lo apropias y una vez lo incorporas a tus planes de acción, una vez ese objeto se vuelve parte indispensable en tu proyecto vital, cualquiera que esté sustrayéndote ese bien está atentando contra tu plan vital. Entonces, en la medida en que nadie tiene derecho a atentar contra los planes vitales de otros, nadie tiene derecho a imponer su propio plan vital sobre los de otros, la propiedad, el disfrute del medio pacíficamente adquirido para completar tus proyectos vitales se vuelve parte inseparable de esa defensa de la libertad personal. Pensad que sin propiedad la libertad personal quedaría tremendamente aguada o tremendamente vaciada. Si todo fuera de todos, por ejemplo, que sería una posible alternativa, en realidad no existiría libertad. Lo que existiría es una licencia que todos, a lo mejor democráticamente o a través de un líder capaz de movilizar voluntades, una licencia que el grupo le otorgaría a una persona para que pueda disfrutar de algunos, pueda perseguir algunos fines o no. Imaginad que la comida se distribuyera en función de lo que el grupo quisiera. Pues evidentemente el grupo podría decidir matar de hambre a una persona. O imaginemos que el papel o los ordenadores se distribuyeran según lo que el grupo quisiera. En ese caso también, ¿cómo podría un individuo tratar de desplegar su libertad para investigar, para criticar, para desarrollar ideas, cuando los medios materiales que necesitas para realizar cualquiera de esas actividades son propiedad del grupo o caen bajo el dominio del grupo y por tanto el grupo es quien decide qué se hace y qué no se hace? Por tanto, para que el plan vital de cada persona se pueda desarrollar, es necesario la posibilidad de apropiarse de medios o de aquellos medios que necesita para desarrollar ese plan vital, respetando esa misma capacidad de apropiación de medios de otras personas a la hora de desplegar sus planes vitales. Y por supuesto la otra vía de adquirir pacíficamente la propiedad es con la transmisión. Es decir, si yo soy propietario y te regalo, te vendo, te entrego mi propiedad, tú devienes propietario en la medida en que yo soberanamente sobre mi propiedad he decidido renunciar a ese derecho. Por tanto, la propiedad es la forma de solventar las disputas en torno a la realidad material que nos envuelve. Aquel que se haya apropiado primero de esa realidad material sin haber conculcado los derechos de los demás, sin haberles agredido, sin haberles aniquilado, sin haberles explotado, sin haberles excluido violentamente del proceso de adquisición, deviene dueño, deviene soberano de ese objeto y por tanto puede utilizarlo como le plazca, salvo, evidentemente, para agredir a otras personas o para pisotear los planes vitales de otras personas. El segundo principio sobre cómo regular la convivencia dentro de una sociedad es a través de los contratos, ¿bien?, de la autonomía contractual. La libertad, por tanto, también comprende el derecho a obligarse en favor de terceros. Un contrato, al final, es renuncio a parte de mis derechos, el derecho a que no pisotees o a que no interfieras en mi plan de acción, renuncio parcialmente a que tú puedas interferir en mi plan de acción, normalmente a cambio de algo, normalmente a cambio de que tú también renuncies a que yo pueda interferir en tu plan de acción. Los contratos son instrumentos para formalizar acuerdos sobre hacer, no hacer o dar cosas. Tú puedes comprometerte a transferir propiedad a través de un contrato, puedes comprometerte a desarrollar una determinada prestación en favor de un tercero en un contrato, o puedes comprometerte a no desarrollar una prestación en perjuicio de un tercero en un contrato. Todo eso se puede formalizar por escrito y puede haber, en ese sentido, un intercambio de derechos y obligaciones. Por tanto, los derechos y obligaciones inherentes a la libertad individual o a la propiedad son modulables, son modificables, son matizables a través de los contratos. ¿Y por qué podemos querer modular, matizar esos derechos? Porque podemos llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos. Yo renuncio a mi propiedad sobre este coche a cambio de que tú renuncies a tu propiedad sobre esta motocicleta, intercambiando a través de este instrumento ambos bienes. O yo renuncio a mi propiedad
sobre mi coche a cambio de que tú te obligues a, no sé, prestarme este servicio a lo largo del próximo año. Con lo cual tú adquieres la obligación de prestar ese servicio, y eso significa que tu plan de acción deja de ser enteramente soberano, porque dentro de tu plan de acción ya has de incorporar la carga de tener que realizar una prestación en favor de un tercero. Carga que, sin embargo, has asumido voluntariamente haciendo uso de esa libertad individual también para obligarte. Por tanto, si la propiedad permite regular los conflictos sobre los bienes materiales, los contratos permiten regular los conflictos sobre las acciones, sobre las interacciones entre las personas. Si yo quiero que tú hagas algo, porque lo necesito, negociamos en qué condiciones tú estás dispuesto a hacer ese algo. Porque si yo te impongo que tú hagas ese algo en favor de mí sin que tú estés de acuerdo, evidentemente sí estoy pisoteando tu plan de acción. Entonces, en la medida en que las personas sí quieren interactuar, sí quieren cooperar, el instrumento adecuado para dar cierta certidumbre, cierta seguridad, cierta previsibilidad y, por tanto, viabilizar esa cooperación en condiciones de seguridad jurídica es el contrato. El contrato, por cierto, tradicionalmente era considerado lex privata, es decir, ley privada entre las partes. Aquello que dos partes aceptaban se convertía en ley entre ellos. No una ley general y universal, pero sí una ley entre esas dos partes. Y la cuarta norma sobre el contenido sustantivo de los derechos y obligaciones liberales es un principio, una norma que no siempre se expone, no siempre se pone de manifiesto y que también es muy importante, porque si no, las otras tres pierden gran parte de su sentido, que es la reparación. Bien. Quien viole los derechos ajenos debe reparar el daño causado a la víctima. Si no hubiese derecho a la reparación, los derechos estarían vaciados de contenido. Si decimos, tú tienes derecho a la libertad, a la propiedad y a los contratos. ¿Y qué pasa si yo me cargo esos derechos? No pasa nada. Pues básicamente es una declaración de intenciones, pero sin ninguna repercusión jurídica. El derecho a la reparación lo que fuerza es que aquel que ve sus derechos limitados o conculcados por un tercero adquiera un derecho contra el conculcador, contra el criminal, en un sentido más amplio. Entonces, la forma más básica de reparación, que sería la ideal, pero que no siempre es posible, es la restitución. Es decir, si tú me has robado un televisor, tengo derecho a que tú me devuelvas ese televisor, o al menos tengo derecho a que tú me devuelvas ese televisor, es decir, a que restituyas la situación previa a la conculcación de los derechos, como si esa conculcación jamás hubiera sucedido y, por tanto, como si el plan de acción de nadie jamás hubiese visto pisoteado. Sin embargo, como digo, esto no siempre es posible. En esencia, porque además modificar una situación presente, aunque la restituyas en el futuro, nunca es igual a la situación que hubiese existido en caso de que no se hubiese producido esa conculcación. Entonces, la forma complementaria o alternativa de reparar el daño causado es a través de la compensación. Es decir, tratar de buscar un sustituto muy cercano en términos de valor, es decir, en términos de encaje en el plan de la persona, que reemplace aquel perjuicio, aquella conculcación de los derechos que le ha sido generado, de tal manera que esa persona recupere o mejore su situación inicial previa a la conculcación de sus derechos. Como digo, la reparación del daño causado es fundamental para un liberal y además permite analizar muchas de las instituciones que tenemos hoy con una óptica, digámoslo así, crítica. Si partimos de que los derechos que existen hoy son los derechos correctos sin plantearnos cuál ha sido el origen de esos derechos, podemos consolidar injusticias pasadas. Por ejemplo, derechos de propiedad que hayan surgido del expolio de terceros. Claro, el liberalismo defiende el derecho de propiedad, pero no defiende el derecho de propiedad surgido violentamente. Con lo cual, la reparación lo que permite es dar una solución a ese problema. El propietario que no haya adquirido su propiedad pacíficamente, sobre todo, ahí ya podríamos entrar en
la prescripción de los delitos, ¿no? Pero sobre todo si esa propiedad ha sido adquirida violentamente de mala fe, porque uno puede adquirir una propiedad robada sin ser consciente de que es robada y por tanto esa persona, si durante mucho tiempo disfruta públicamente de esa propiedad sin ser consciente de que es robada, pues existe en derecho la institución de la usucapión, es decir, que deviene propietario de esa propiedad simplemente porque nadie ha cuestionado su dominio durante un periodo prolongado de tiempo y no hubo mala fe en su adquisición original. Otra cosa es que si compró esa propiedad, el dinero que pagó al ladrón, evidentemente ese dinero sí debería ser perseguible precisamente para compensar a la víctima que fue la atracada en esa transferencia de propiedad. Por tanto, libertad, propiedad, autonomía contractual y reparación del daño causado. Ese es el núcleo duro de los derechos sustantivos del liberalismo. Con ese núcleo duro, prácticamente todas las controversias generales, luego cuando se desciende a controversias específicas ya hay que especificar mucho más, pero casi todas las controversias generales pueden ser solventables. Y luego diría que hay 3 reglas más que en realidad son implicaciones institucionales, sociopolítico-económicas del liberalismo que derivan de estos principios, de estas reglas anteriores. La primera implicación sobre la sociedad civil es que el liberalismo se basa en la asociación voluntaria. Es decir, los individuos tienen derechos a asociarse o desasociarse de otras personas. Como hemos visto, la autonomía contractual es el núcleo duro de las reglas liberales. Lo que pasa es que los contratos normalmente son contratos entre 2 partes bilaterales, no tiene por qué ser así, pero suele ser así, y muchas veces es para cooperaciones esporádicas, para cooperaciones no recurrentes en el tiempo. De nuevo, no tiene por qué ser así, puede haber contratos de suministro a largo plazo, pero en general son contratos efímeros. En cambio, si queremos de alguna manera regular la estructura de la convivencia diaria entre un grupo muy amplio de personas, ahí es cuando adquiere sentido la libertad de asociación. Es decir, yo me asocio contigo, firmamos un contrato multilateral al que llamamos estatutos o constitución, y esos estatutos asociativos son los que resuelven o estructuran cómo se resuelven problemáticas de la interacción diaria pues en zonas que son comunes, en efectos que necesariamente se desprenden de las acciones de unos y que afectan a otros por una vía, digamos, indirecta, lo que podrían ser externalidades. Especificamos mucho más cómo se desciende desde esos principios generales del liberalismo a la realidad, como decía, del día a día, y hasta dónde llega la propiedad, cómo se transfiere concretamente la propiedad, cuáles son las características formales que debe tener un contrato para que todos reconozcamos que es un contrato y no un mero desideratum o una mera promesa sin voluntad de obligarse. Todo eso es lo que al final se genera a través de la asociación o desasociación voluntaria, porque la otra parte de la desasociación es justamente que nadie está obligado, sobre todo si no ha prestado su consentimiento expreso original, nadie está obligado a vivir dentro de una asociación o de una comunidad amplia, como decía, donde él no ha prestado ese consentimiento y por tanto donde se le están imponiendo unas reglas que él jamás ha consentido, sobre las que jamás ha consentido, y que desbordan con mucho esa ética minimalista del liberalismo. Por tanto, posibilidad de entrar en asociaciones y de salir de asociaciones. Si no existe posibilidad de salir de ciertas asociaciones en las que uno no ha entrado voluntariamente y aceptando ciertas reglas, incluso diría yo, aunque esto da para debate, incluso si las has aceptado sin cláusula de salida, denegar la cláusula de salida bajo cualquier concepto te termina convirtiendo en una especie de siervo o esclavo que en cierto modo atenta contra los principios nucleares del liberalismo. Pues imposibilitar la salida, imposibilitar la separación, la secesión, en última instancia te convierte en rehén de un grupo y de un conjunto normativo que tú no has aceptado. Bien, ese era el corolario para la implicación para la sociedad civil, asociación y desasociación. La implicación para el mercado sería el libre comercio.
Los individuos tienen derecho a cooperar y competir con otros individuos a la hora de producir y distribuir bienes. El modelo económico del liberalismo es el libre mercado. La concurrencia para la competencia. Básicamente, cualquiera puede dedicarse a cualquier profesión, no hay impedimentos legales o gremiales que impidan, que prohíban que tú produzcas un determinado bien o servicio. Las condiciones en las que produces esos bienes o servicios están caracterizados por el derecho de autoorganización empresarial, es decir, dentro del proyecto del vehículo que tú generes para producir bienes y servicios, normalmente llamado empresa, tienes la capacidad de asociarte contractualmente con otros y los términos de esa cooperación dentro de la empresa pues son libérrimamente determinados por esos acuerdos entre las partes, y por tanto la empresa puede adoptar cualquier forma que sea el resultado del mutuo acuerdo de entre los partícipes. Libertad, por tanto, también de competencia. Si hay libertad de entrada y libertad de autoorganización empresarial, cualquiera puede competir con cualquier otro. Si tu proyecto empresarial creo que no es bueno y que yo lo puedo hacer mejor para terceros, yo tengo el derecho al menos de intentar disputarte tu posición en el mercado, creando otra empresa, otro vehículo empresarial y ofreciendo bienes que considero que son mejores a los tuyos. También libertad de difusión de ideas. La publicidad, al final, no es más que una forma de comunicarte o de informar a tus potenciales contrapartes, a tus potenciales clientes, a tus potenciales factores complementarios de las bondades de cooperar contigo, y por tanto toda limitación a esa libertad de difusión de ideas, al margen de que pudiéramos considerarlo una limitación de la libertad de expresión, es también un atentado contra ese libre mercado que se deriva del derecho de propiedad, del derecho de contratos, del derecho de asociación, en el ámbito estrictamente económico o productivista de la sociedad. Y por último, el corolario político, la implicación política del liberalismo sería el gobierno limitado. ¿Qué es el gobierno limitado? La idea de que el Estado debe limitarse a respetar los derechos de los individuos. La función del Estado no va más allá que respetar los derechos de los individuos. El Estado no es soberano, no es fuente de derechos, no es fuente, por tanto, del derecho a mandar, a gobernar, a obligar unilateralmente a terceros, sino que es un sujeto de derecho más, sin ningún tipo de privilegio jurídico frente a los demás, pero especializado funcionalmente en hacer respetar esos derechos. Es decir, tiene el cometido especial, quizá monopolísticamente especial, de garantizar o tratar de garantizar que los derechos que conforman el núcleo del liberalismo son respetados dentro de una determinada comunidad. Ese respeto a los derechos del individuo, idealmente, si se pudiera, debería llegar hasta el punto de la libre asociación política con el Estado. Es decir, si un determinado garante de los derechos individuales no es de mi agrado, precisamente por la libertad de asociación que caracteriza a los individuos, debería poder separarse de ese Estado y constituir otro tipo de asociaciones políticas de corte voluntarista que sean las que garanticen esos derechos. No está claro que ese modelo sea socialmente viable, quizá lo sea, no entro a ese debate. Si fuera posible, si fuera viable, si fuera relativamente estable esa posibilidad de desasociarse del Estado y reasociarse con otros Estados, lo que podríamos llamar anarcocapitalismo, el liberalismo estaría claramente abocado a ser anarcocapitalista, porque el grado más elevado de respeto a los derechos de las personas, siendo socialmente viable, sería justamente reconocer ese derecho de separación política del Estado. Pero, como digo, no está claro que esto sea viable. Y si no es viable, reivindicar un derecho que lo único que hace es conculcar la infraestructura que permite garantizar esos derechos, al final es hacerte el harakiri desde un punto de vista intelectual, filosófico y político. Pero, como digo, este es un debate en parte científico sobre cuáles son
las funciones imprescindibles del Estado, si es que hay alguna función imprescindible del Estado. En todo caso, si el Estado es imprescindible, lo que está claro es que necesitamos pesos y contrapesos formales que limiten el poder del Estado, que lo mantengan maniatado, y esos pesos y contrapesos no solo me refiero a diseños institucionales o intrainstitucionales del Estado que limiten su poder, sino también pesos y contrapesos externos al Estado que limiten su poder. Por ejemplo, una sociedad civil movilizada contra la expansión del poder político, por ejemplo, organizaciones, ya sean iglesias, universidades, asociaciones civiles, ONGs, que planten cara a la expansión del poder del Estado más allá de el que estaría estrictamente justificado como garante de los derechos. Y a su vez, y esto es importante creo remarcarlo, precisamente porque el Estado no es soberano, la democracia tampoco es soberana sobre el individuo. Es decir, el liberalismo parte de la defensa del derecho del individuo, no del derecho del grupo a gobernar al individuo, ni siquiera cuando ese grupo se organiza asambleariamente, siempre y cuando, claro, el individuo no se haya adherido voluntariamente a esa asamblea. Si el Estado, como decía antes, puede que sea inevitable y que, por tanto, en cierto modo estemos adheridos forzosamente a una determinada organización política, lo que desde luego hay que garantizar es que esa organización política de la que no podemos desvincularnos políticamente no invade ámbitos de nuestra vida que no sean absolutamente imprescindibles que invada. Es decir, el Estado, precisamente porque no me puedo desvincular de él, no puede ponerse a regular, pues, no sé, cuestiones que atentan directamente contra los planes de la vida de las personas, cuando no ha habido delegación expresa de cada individuo de que esas cuestiones sean reguladas por ese Estado. Ya digo, puede ser imposible, insisto, delegar cualquier cuestión, pero todo aquello que sea posible que no se delegue no son competencias de las que el Estado se pueda apropiar, porque eso sería exactamente pisotear los planes vitales de las personas, aun cuando se haga en nombre de la mayoría. Eso es simplemente otorgarle al grupo un derecho de soberanía frente al individuo. Y a su vez, el Estado también debe limitarse no solo internamente, es decir, dentro de su comunidad, sino también externamente. Es decir, no debe ser imperialista a la hora de invadir, conquistar, someter, sojuzgar a otros individuos. Bien, esto es el blanco. Voy a ir rápido porque ya no queda mucho tiempo. ¿Qué es el negro? Movimientos, corrientes, ideologías que claramente no son liberales, es decir, que no tienen ningún encaje dentro del liberalismo. Socialismo o comunismo, es decir, la idea de que hay que socializar, comunitarizar los medios de producción para eliminar todas las relaciones de poder económico y, por tanto, distribuir igualitariamente ese poder. Claramente, el socialismo o comunismo atenta contra la libertad de las personas a desarrollar su proyecto vital adquiriendo propiedad privada. Si la propiedad privada de los medios de producción no está garantizada, una persona no puede, por ejemplo, realizarse vitalmente promoviendo un proyecto empresarial. Un proyecto empresarial es un proyecto tan legítimo como puede ser un proyecto intelectual. De hecho, en cierta medida es un proyecto intelectual canalizado a la vía productiva. Socialdemocracia. Pues la idea de la igualdad de oportunidades a través de la redistribución forzosa de la renta desde unos ciudadanos supuestamente más favorecidos a otros más desfavorecidos. Se trata de una especie de solidaridad forzosa, justificada por la pertenencia a una determinada comunidad, pero en la medida en que la pertenencia a esa comunidad no haya sido voluntariamente decidida, esa redistribución forzosa de la renta claramente atenta contra los proyectos vitales, contra los objetivos vitales de unas personas que no necesariamente tienen por qué querer ser solidarias con otras. Puede ser bueno, positivo, que lo sean, pero recordemos, el liberalismo no es esa filosofía sobre qué constituye una buena persona, sino cómo minimizamos o cómo permitimos compatibilizar los proyectos de vida de las personas sin privilegiar a ningún proyecto de vida en particular. Si unas personas son parasitadas por otras, evidentemente no se está garantizando esa igualdad moral de los proyectos vitales. El fascismo, ¿qué es el fascismo? Pues la idealización del Estado como expresión histórica más avanzada de un determinado grupo nacional. Por ejemplo, ¿cómo definía Mussolini el fascismo? Pues el fundamento de la doctrina fascista es la concepción del Estado, de su esencia, de sus cometidos, de sus finalidades. Para el fascismo, el Estado es un absoluto, ante el cual los individuos y grupos son relativos. Individuos y grupos son concebibles en cuanto estén en el Estado. Por tanto, claramente, el fascismo es la ideología que confiere soberanía moral absoluta al Estado. Y, por tanto, es algo absolutamente contrario al liberalismo, porque atenta contra el principio fundamental que es la soberanía individual y, desde luego, la libertad del individuo frente a ese absolutismo estatal. Y, por último, también el conservadurismo.
El conservadurismo es la idea de respetar la tradición o la civilización, es decir, las normas heredadas. Ahora debatiré en breve en qué medida el liberalismo se pueda compatibilizar con el conservadurismo, pero desde luego el liberalismo y conservadurismo son ideologías distintas, porque en ocasiones la tradición, las normas recibidas entran en conflicto con la libertad individual. Y cuando entran en conflicto, ahí se observa si uno es liberal o uno es conservador. Si cuando una norma recibida atenta contra la libertad individual, defendemos que prevalezca la tradición frente a la libertad individual, claramente estamos ante un conservador. Si frente a la tradición se reivindica la libertad individual, estamos ante un liberal. Bien. Ahora, esto es liberalismo, esto no es liberalismo, pero ¿qué puede haber entre medio que no está claro si es liberalismo o si los liberales tienen que implicarse o no? Es decir, los grises. El liberalismo, como podéis ver, no contiene un proyecto específico de sociedad. Es decir, cualquier proyecto individual o socialmente emergente que surja dentro del marco institucional jurídico que previamente he perfilado es a priori compatible con el liberalismo. Ahora bien, ¿puede el liberalismo desligarse totalmente de ciertas realidades sociales o culturales que inevitablemente matizan, cualifican o modifican o especifican sus posicionamientos en un contexto determinado? Hay un debate en el liberalismo estadounidense que es entre el liberalismo robusto y el liberalismo enclenque. El liberalismo robusto es aquel que no solo se queda o no solo se conforma con esta filosofía política minimalista, sino que trata de ver cuáles son sus implicaciones en otros ámbitos donde aparentemente no debería tenerlas. El liberalismo enclenque, en cambio, es aquel que dice no, yo me quedo únicamente con ese marco minimalista y cualquier cosa es compatible con ello. Aquí es donde entra, por ejemplo, la idea de un liberalismo de izquierdas o del liberalismo de la alt-right, si es que eso es compatible, que en mi opinión no, pero bueno, o de un liberalismo progresista frente a un liberalismo conservador. Es decir, compatibilizar el liberalismo con otros marcos culturales que en cierta medida informen cómo se desarrollan esos principios. Y en cierto modo yo creo que una visión del liberalismo robusto sí es necesaria y sí es inevitable, al menos en tres ejes. El primero es a la hora de aplicar los principios liberales que he pergeñado previamente. Es decir, necesitamos un marco social o cultural donde especifiquemos esos principios. Por ejemplo, algunas preguntas que no tienen una respuesta inmediata a través de la mera aplicación estricta de los principios anteriores, si no complementamos con otras ideas no esencialmente liberales, pero que necesita el liberalismo para tener un posicionamiento. ¿Cuál es la unidad que constituye al individuo y por tanto al sujeto de derecho? ¿Los animales son sujetos de derecho o no son sujetos de derecho? ¿O solo son las personas? Bueno, aquí tenemos que debatir si los animales son sujetos de derecho o son las personas, y si los animales no lo son, habrá que establecer diferencias cualitativas que incluso van más allá de la filosofía política liberal de por qué los animales no y las personas sí. Luego, ¿qué es un ser humano? Durante muchos años se decía que los negros no eran seres humanos. Por tanto, el racismo, como una ideología que, en principio, hay algunos que dicen, un liberal puede ser racista. Bueno, claro, un liberal puede ser racista atentando contra la igualdad del ser humano, porque estás descualificando como sujetos de derecho a una parte del género humano y por tanto estás renunciando a esa igualdad jurídica. O, por ejemplo, también el feminismo. Si consideramos que las mujeres son menos seres humanos, no tienen alma o son sujetos subordinados al ser humano. Entonces, el liberalismo claramente ha de tener una posición ahí. No puede decir, no, bueno, pues igualdad de los seres humanos. ¿Pero qué entendemos por ser humano? ¿Están las mujeres incluidas o no? Claramente, en mi opinión, sí. Pero podría haber gente que dijera no. Y si es que no, ¿qué tienen que decir los liberales al respecto? ¿Se tienen que quedar callados o tienen que refutar esos planteamientos machistas o racistas? Claramente creo que sí. ¿Cuándo un ser humano deviene sujeto pleno de derecho? Porque los derechos pueden existir, pero pueden estar graduados. ¿El nasciturus es sujeto de derecho o no? Es decir, ¿el aborto es un asesinato del nasciturus o no lo es? Pues eso depende de qué concepción tengamos, no solo ya de ser humano, sino también de sujeto de derecho, de cuándo empiezan plenamente esos derechos. Luego, ¿cuáles son los límites y las competencias de la patria potestad? Vale, es verdad, el niño queda subordinado a la tutela del padre, pero ¿qué puede hacer el padre en el ejercicio de su tutela? ¿Puede maltratar al menor? ¿Puede esclavizar al menor? Es decir, ¿cuál es el contenido, ya que los derechos son modulables, normalmente con la responsabilidad y con la edad, cuál es el contenido de las potestades de la tutela paterna? Y luego, ¿qué pasa con la libertad de asociación tácita?
un poco lo que comentaba antes Paco, de que puede haber instituciones como el sistema de castas, donde aparentemente todo el mundo las acepta por defecto, pero realmente ha habido ahí una aceptación. ¿Podemos considerar que las castas son instituciones sociales voluntarias o realmente son fruto de una opresión, de una coacción previa que no estamos detectando y por tanto no hay ahí un verdadero respeto a la libertad individual de cada cual, sino una forma de someter a las personas a través de determinadas estructuras aparentemente de aceptación voluntaria? Luego, segundo ámbito de grises, el liberalismo también ha de ser coherente con sus propios principios. Es decir, ¿por qué somos liberales? ¿Somos liberales porque, bueno, hemos caído aquí? ¿O porque consideramos que hay algo verdaderamente valioso dentro de los objetivos del liberalismo? ¿Y qué es eso algo meramente valioso? Algunos liberales dicen minimizar la violencia, pero minimizar la violencia per se no creo que sea el objetivo realmente de ningún liberal. En Corea del Norte, por ejemplo, la violencia, al menos en términos sociales, está absolutamente minimizada. Podemos decir que hay una violencia institucionalizada muy fuerte, por supuesto, pero a cambio de que la sociedad esté más o menos pacificada. Después de matanzas generalizadas también hay una minimización de la violencia en la medida en que prácticamente no queda nadie vivo. Entonces, vamos, la idea de la paz de los cementerios. Los cementerios es el sitio más pacífico que existe, pero evidentemente no es el ideal de una sociedad civil vibrante. Entonces, creo que el objetivo no es solo minimizar la violencia, sino minimizarla en el ejercicio individual de la búsqueda de tus propios proyectos vitales. Es decir, como decía, compatibilizar los proyectos vitales con los proyectos vitales de otros individuos. Ahora bien, ¿cómo esto se compatibiliza con la existencia de estructuras sociales que, aun cuando sean fruto de la espontaneidad, puedan ser opresivas? Es decir, ya no estoy diciendo incluso que hayan surgido coactivamente y que por tanto sean estructuras opresivas en origen, sino aun cuando hayan surgido voluntariamente, ¿hasta qué punto se puede defender su persistencia cuando atentan contra esa autonomía individual para buscar tus propios proyectos? Por ejemplo, la idea del patriarcado, es decir, la opresión cultural de la mujer y su reclusión doméstica, la liberación sexual, es decir, la opresión de otras formas de liberación sexual o de expresión de preferencias sexuales que puedan ser socialmente marginadas. Nadie coacciona realmente a nadie, pero hay una presión social muy fuerte que la cuestión es, ¿el liberalismo debe tratar de combatir, corregir eso? Es decir, promover una tolerancia bien entendida, o como es fruto de la espontaneidad ya da igual. Si nos preocupan tanto la, digamos, autodeterminación individual, ¿en qué sentido podemos despreocuparnos de estructuras que machacan esa autodeterminación individual, aunque sea de manera no violenta? La marginación étnica, las sectas, que también pueden ser de inclusión individual, pero evidentemente destrozan la posibilidad de perseguir tus propios proyectos vitales, o las castas. Y por último, ya termino, también este debate es importante desde lo estratégico. Es decir, una sociedad libre no se mantiene, no se perpetúa en un éter institucional. Es decir, hay entornos institucionales que son más proclives a que perdure una civilización, digamos, defensora de las libertades, y otras que destruyen ese marco institucional, por ejemplo, que promueven guerras civiles, matanzas mutuas o simplemente el surgimiento de un Estado opresor. Entonces, ¿debe el liberalismo tratar de promover o defender esas instituciones? Es decir, ¿cómo el liberalismo se compatibiliza con un orden liberal frente a un caos disolvente? Pues bueno, ¿qué tiene que decir el liberalismo, por ejemplo, en el debate consumismo voraz o sociedad de propietarios? Es decir, ¿el liberalismo tiene que promover la frugalidad, la austeridad, el ahorro como base de la sociedad, o da igual el cortoplacismo excesivo de las personas aun cuando consuman toda su propiedad simplemente por ser una expresión de su libre elección? Cuando digo promover no digo coactivamente, claro, sino culturalmente, divulgativamente, etcétera. ¿Debe defender una sociedad del sálvese quien pueda? Es decir, bueno, quien se muera en la calle da igual porque al final no ha habido coacción implicada. ¿O debe promover redes sociales de ayuda mutua para tratar de dar acomodo a esas personas y que esas personas no se conviertan en elementos desestabilizadores de la sociedad liberal? ¿Debe defender la familia tradicional como único modelo en el que la sociedad pueda desarrollarse? ¿O debe abrazar modelos de familias diversas, modernas y adaptadas a los nuevos entornos tecnológicos y culturales en los que vivimos? ¿Debe defender sociedades culturalmente homogéneas, es decir, una especie de nacionalidades cerradas, o sociedades abiertas y culturalmente heterogéneas? Es decir, no el nacionalismo, sino el internacionalismo. Debe defender el desarme voluntario de la sociedad, es decir, que la gente no tenga armas como
prevención a que puedan estallar conflictos, o todo lo contrario, sociedades muy armadas donde también puede haber conatos de estallidos violentos. Debe tolerar las ideologías que, aún sin cuestionar la igualdad jurídica de las personas, en última instancia terminan minando esa igualdad moral de las personas, como el racismo, el machismo o también el embrismo. Es decir, que si bien no disputan que todos los sujetos sean sujetos de derecho, al final, si empiezas a establecer verdaderamente diferencias morales entre las personas, en última instancia llegarás a una situación donde se plantearán que esas personas deben tener derechos distintos. O debe atacar intelectualmente tales ideas. Debe ser indiferente, por ejemplo, ante la religión, como algunos dirán, como una suerte de supersticiones que alienan en gran medida la autonomía individual, y debe, por tanto, promover un ateísmo científico, militante, honesto intelectualmente, o en cambio debe abrazar la tradición como una institución estructuradora de la sociedad y cohesionadora de la sociedad. O por último, debe estratégicamente evitar meterse en estos debates, que son debates espinosos, que no están directamente relacionados con el núcleo liberal, porque son debates que dividen y que, por tanto, que nos alejan de una cierta unión a la hora de dar la batalla política y de las ideas. O en cambio estos son debates en los que sí que hay que entrar, porque el liberalismo coherentemente aplicado, persistentemente aplicado y específicamente aplicado no puede prescindir de tener una opinión sobre todas estas cuestiones. Muchas gracias.